Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, primero oremos. Padre nuestro, toma tú el control esta mañana. Que tu gracia poderosa sea derramada sobre nosotros, Señor, sea derramada en nuestros corazones, aunque sea un poco más, Señor, de lo que hasta ahora hemos recibido. Padre, urge que tu gracia llene esta tierra, Señor. Que por tu gracia haya un remanente que levante tu voz para anunciarle primero a tu pueblo y luego al mundo que tú eres real, que tú eres el único Dios verdadero, que no hay otro Dios tan grande como tú, Señor. Padre, quédate con nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Quisiera que fuéramos a Éxodo 33. Los primeros 3 versículos y luego del 12 al 17. Y como siempre les pido, pongamos atención a las palabras, los conceptos que se dicen cuando leemos la Escritura, ¿no? Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Hay que tomar en cuenta que no es la salida. Aquí ya están en las faldas del monte Sinaí, ya han recibido las tablas de la ley, y en esa circunstancia, en ese contexto, Dios se le aparece a Moisés y le dice: anda, sube de aquí. Y ve la palabra sube. Si vamos a la geografía, es para abajo. Pero esos son los detalles que tenemos que aprender a ver, ¿no? Geográficamente ellos tendrían que ir para abajo, porque Canaán es el lugar más bajo de la tierra. Pero él le dice: sube de aquí. Está hablando de una condición espiritual. Hay que subir del nivel donde él está. Dice: sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Ahí tenemos otro detalle: a tu descendencia la daré. Y nosotros somos descendencia de Abraham. O sea que esta promesa que Dios le está diciendo a Moisés también es válida para nosotros. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Ahora leamos del 12 al 17. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices:
yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Dios le está diciendo a Moisés, tú has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, le dice Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Fíjense en ese detalle. Hallar gracia delante de Dios significa que nosotros conozcamos el camino. Si no sabemos para dónde vamos, es porque no hemos hallado gracia delante de Dios. Dice, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Quiero que guarden en su memoria esa palabrita. Ahí hay dos cosas que la gracia puede hacernos. La gracia nos muestra el camino y por medio de la gracia podemos conocer a Jehová. En nuestro caso, a nuestro Señor Jesucristo, y al conocerlo a Él, conocemos al Padre. Te ruego que me muestres ahora para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Está diciendo Moisés a Dios. A veces yo así le digo, Señor, esa congregación es tuya. Y él dijo, mi presencia, o sea, Dios le contesta, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces fíjense, aquí en estos versículos encontramos lo que la gracia significa para los creyentes. La gracia me permite conocer su camino, me permite tener su presencia, me permite conocerlo. Pero le está diciendo, Dios le está diciendo a Moisés, anda tú, pero mi presencia no va a ir contigo. Entonces Moisés le responde así, ¿no? Hemos estado diciendo que este concepto lo encontramos en Filipenses 3:9. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Eso, no teniendo mi propia justicia, es estar sin la presencia de Dios, andar en mi camino. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe, a fin de conocerlo. Aquí no se menciona la gracia, pero se menciona la fe. Y siempre que la fe se mencione, siempre que la fe tenga presencia, significa que hay gracia. Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe, hablando de lo mismo, de la herencia, dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia. Entonces se repite ese concepto. Dice,
Si he hallado gracia delante de ti, voy a conocerte. O sea, sube de aquí donde estás, subamos del lugar donde estamos, vamos a un nivel espiritual más alto. Esa es la idea, ¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder? Lo vamos a conocer. ¿Quién es lo que permite eso? Su gracia. Bueno, cuando Abraham oyó la voz de Dios y obedeció por la fe, él salió de Ur de los Caldeos, un lugar pagano, y dice la Escritura que salió sin saber a dónde iba. Pero hermanos, esa misma experiencia la tuvimos nosotros cuando recibimos a Cristo. Desgraciadamente muchos reciben a Cristo sin creer, sin fe, solo porque los forzaron a hacer esa oración. No, la idea es que sea por fe, que yo crea algo. ¿Qué es lo que voy a creer? Que Dios quiere que en mi vida la vida de Cristo sea formada. Entonces, cuando yo recibo a Cristo, debería tener conciencia de eso, ¿no? Pero en ese momento yo no sé nada más. Yo solo he oído que si recibo a Cristo, la vida de Él puede ser formada en mí. Hasta ahí no. Pero hermanos, nadie puede llegar a un lugar si no sabe que va para ese lugar. O sea, si yo quiero ir a Santana, tengo que saber que voy para Santana. Pero tal vez no conozco el camino. Entonces no solo tengo que saber para dónde voy, sino que tengo que conocer el camino, cómo llegar a eso. Esa experiencia la tuvo Abraham en el camino. Después que salió, al principio no sabía nada para dónde iba, pero después él caminó viendo la ciudad celestial. En el transcurso de su jornada, él vio para dónde iba. Pero necesitamos saber el camino, y para conocer el camino necesitamos su gracia. Al llegar al momento en que estamos, yo esperaría que toda la congregación ya tenga claro que podemos medir si estamos creciendo, que podamos medir si estamos avanzando en ese camino. ¿Cómo lo podemos medir? ¿No? En la medida que pongamos por obra sus mandamientos. Pero antes de poner por obra sus mandamientos, yo necesito conocer los mandamientos. Entonces podemos medir nuestro crecimiento, podemos saber si estamos avanzando en la medida que vamos conociendo sus mandamientos. Porque a veces solo yo durante muchos años, yo solo oía que había que guardar los mandamientos de Dios, pero por muchos años nunca supe cuáles eran los mandamientos de Dios. Y después de saber cuáles son sus mandamientos, comenzar el proceso de ponerlos por obra. Entonces voy a saber, por lógica, voy a saber si estoy creciendo en Él o no, si estoy avanzando
hacia la patria celestial. Una guía, hay muchas guías, una guía que nos puede dar una luz en este sentido es la vida de Abraham. Vamos a Génesis 12:1. O sea, la vida de Abraham debería de ser nuestra vida. El camino que él anduvo debería ser la ruta que nosotros llevemos también. Pero Jehová había dicho a Abraham, fíjense en esos detalles. O sea, cuando le habla aquí a Abraham, esa palabra, pero Jehová había dicho, significa que ya había hablado antes con él, pero no le había hecho caso. O sea, Abraham le comienza a obedecer a Dios aquí en este momento, después de entender algo. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué es lo primerito que necesitamos entendernos? Que después de recibir a Cristo hay que dejar lo que tenemos y salir a un lugar. Hay que salir. Ese lugar es la patria celestial y no está más allá del sol, está aquí. Entonces debemos de tener conciencia que no solo basta con recibir a Cristo, tenemos que tener conciencia como Abraham que hay que hacer un viaje. Vamos ahora a Génesis 15, del 7 al 12 y 17 y 18. Génesis 15, del 7 al 12 y luego el 17 y 18. Le dijo Dios a Abraham, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol, o sea la caída del sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Eso es aquí en la tierra, esa es la herencia, aquí en la tierra. Si hacemos esto, vamos a ir a vivir allí. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Todo esto ya lo hemos visto antes. Está hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y cómo Abraham hizo pacto de sacrificio con Dios.
es como que si llegáramos al altar de bronce. La primera experiencia de cuando él decidió salir es el momento de la conversión, que creemos al Señor. Pero en ese viaje tiene que llegar un momento en que le digamos al Señor: Padre, ahora estoy entendiendo esto y quiero hacer un pacto de sangre contigo, quiero abrazar la cruz, quiero poner mi carne en el altar, pero que se lo digamos de verdad, no solo en un momentito, a veces cuando oímos la palabra y sentimos remordimiento, pero salimos y luego nos olvidamos. Hay que entrar en pacto con Dios. Jesucristo vino y confirmó ese pacto. Y Él dio su vida y fue glorificado. Entonces lo mismo quiere hacer Dios con nosotros. Entonces es necesario que durante el viaje hallemos gracia delante de Dios para conocerlo y saber qué parte del proceso significa participar de sus padecimientos, ¿no? De eso está hablando esto, ¿no? Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años, o sea, 24 años después de la salida, cuando le apareció Jehová otra vez y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué representa esto, no? Si estudiamos esto con más detalle, vamos a ver que no es otra cosa que Abraham, al hacer eso, estaría entrando al lugar santo. Pero, ¿qué es lo que dice la iglesia? Pues los predicadores dicen eso. No podemos llegar a ser perfectos. Fíjense, ayer veíamos con los jóvenes un pasaje de la Escritura que dice que el pecado, aprovechando el mandamiento, engañó a Eva y la mató. Aquí dice, le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Ahí, o sea, en la tierra donde él está. Esa es la justicia de Dios. Yo debo creer eso, debo tener fe que eso es así. Pero aprovechando el mandamiento viene el otro espíritu, el espíritu contrario, y le dice al cristiano: no se puede hacer, no podemos llegar a ser perfectos. Y entonces establecemos nuestra propia justicia al tomar esa decisión y desechar la palabra de verdad, ¿no? Y solo es un ejemplo, eso con todas las cosas. Entonces, no, hermanos, tenemos que buscar en la Escritura. Sí se puede. ¿Dónde queda el versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Ahí no dice solamente ser perfecto no se puede. No dice así. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo puedo ser perfecto, pero debemos de buscarlo. Entonces, si ustedes ven, primero en la salida no saben para dónde va. Después sí sabe y entra en un pacto de sangre. Entonces después Dios, un nivel más alto, le dice: anda delante de mí, está enfrente.
y sé perfecto. Y por último, Génesis 22, del 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único. ¿No es cierto? Tenía otro hijo. Tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta es la última etapa, hermano. Una cosa es participar de los padecimientos de Cristo y otra cosa es matar la carne. O sea, cuando matemos la carne, y aquel que haya tenido la experiencia de que alguna parte carnal de su vida ya desapareció, ya no hay problema con eso. Se acabó, murió. ¿Con qué tenemos problemas? Con la carne que todavía está viva en nosotros. Cuando eso muere, se acabó. Entonces, este es la meta. Fíjense que dice, a los 99 años Dios le pidió. ¿Por qué? Porque Dios sabía, no le pidió antes, porque antes no podía hacerlo. Su fe no era suficiente. Entonces, vemos que hay una etapa, hay un proceso de crecimiento en eso, ¿no? Y cada vez que Abraham oía la voz de Dios, él creía y su fe se fortalecía. Y cada vez que su fe se fortalecía, la gracia de Dios crecía en él y hacía que él pudiera cumplir lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces, yo solamente le estoy dando lineamientos generales basados en la vida de Abraham. Pero este mismo pensamiento, este mismo concepto, lo encontramos en el tabernáculo, en los días de la creación, en lo que hemos estado estudiando de Filipenses 3:9, de que primero lo recibimos, después buscamos la excelencia del conocimiento de Cristo, lo ganamos, somos hallados en Él, lo conocemos, participamos de sus padecimientos y luego la resurrección, que es el último paso, ¿no? Porque Abraham recibió a su hijo por la resurrección. Ahí ya está Cristo funcionando. Entonces dijimos que necesitamos conocer, para saber si estamos creciendo, preguntemos, ¿cuántos mandamientos de Dios conozco? Si no conozco ninguno, empecemos. Si no sabemos cómo, preguntemos. Luego va a venir otro mandamiento y conocemos otro, entonces ya crecimos. Después vamos a conocer 3 mandamientos y así, ya el que ya conocimos ya nos olvidamos y vamos conociendo nuevos. Lo que tenemos que hacer ahora es ponerlos en práctica, y cuando los pongamos en práctica vamos a manifestar la justicia de Dios, porque los mandamientos de Él son para manifestar su justicia, ¿no? Pero ojo, vamos a Romanos 1:5. Dice, hablando de Jesús, de Jesucristo, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, oigan esto, para la obediencia a la fe. O sea,
por quien recibimos la gracia y el apostolado para obedecer. Si no hallamos gracia delante de Dios, no vamos a poder obedecer sus mandamientos. Aunque los conozcamos, no vamos a poder obedecerlos. Necesitamos la gracia. Porque lo que sucede es que cuando no conocemos los mandamientos, hemos dicho, cada quien hace lo que bien le parece. Cada quien adora al Señor como bien le parece. Cada quien ora como bien le parece. ¿Por qué no buscar sus mandamientos que nos diga cómo es que hay que hacer cada cosa, ¿no? Cómo debe funcionar en el matrimonio, cómo debe ser la conducta de los hijos. Estoy hablando solo en cuestiones espirituales. O sea, aquí no estamos hablando de lo que tenemos que hacer para ganarnos la vida, eso es otra cosa. Es necesario hacer eso. Sí, y la Biblia también nos da detalles de eso. El que no trabaja, que no coma. Entonces necesitamos conocer sus mandamientos que me van a llevar a ser ciudadano de la patria celestial. Y para eso necesitamos la gracia, ¿no? Entonces resulta que la gracia de Dios, según lo que hemos visto hasta hoy, me sirve para conocerlo, para que su presencia esté siempre conmigo, para que conozca el camino por donde debo de andar, ¿no? Y ahora también resulta que la gracia es la que me ayuda a obedecer sus mandamientos. Y eso debe ser un acto, ahí dice obedecer a la fe. ¿Cuál fe? La fe de Jesús. No puedo llegar, no debo llegar a estar en Él por mi propia justicia, sino por la fe de Jesús. Y para eso, entonces necesitamos la gracia. Fíjense todo lo que la gracia puede hacernos. Pero hay más, vamos a Efesios 2:8. Otra función de la gracia. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No se olviden de eso. La fe va a funcionar, la gracia va a funcionar si hay fe. Tiene que ser por fe para que sea por gracia. Entonces dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces también la gracia nos sirve para que seamos salvos. Un problema que tenemos aquí es que otra vez, ¿no? Ese es el mandamiento, la declaración de Dios, por gracia sois salvos. Y ve el tiempo, dice por gracia sois, no dice por gracia fuistes. Sois es un tiempo presente, es un verbo que está en tiempo presente. Eso significa que yo puedo estar siendo salvo todos los días de mi vida. Dice, por gracia sois salvos. Eso significa que no es instantánea. Vamos a Hechos 15, vamos a leer el versículo 7, 10 y 11. Este es el primer concilio que tuvo la iglesia, hablando de salvación. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo,
Varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios con vuestra propia justicia, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros, está hablando los apóstoles, hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. O sea, solo hay una manera. Ya sea gentil o judío, es la misma forma. ¿Qué quiero mostrar con esto, no? Que en esta reunión estaba el liderazgo de la iglesia gloriosa del principio. Y los apóstoles son los que están declarando eso, ¿no? Por la gracia de Dios seremos salvos. Entonces el problema es que otra vez por el mandamiento viene el espíritu de pecado y cambia y establece la propia justicia. Y desgraciadamente esa voz es la que oímos. O sea, eso es lo que se nos dice desde los días de Adán, ¿no? Desde la experiencia de Adán. El hombre natural no entiende las cosas espirituales y está atento a lo que el árbol de la ciencia del bien y el mal nos dice. Eso creemos. No, hermanos, no somos salvos con solo recibir a Cristo. Recibir a Cristo, como acabamos de ver, es el comienzo. Ahí comienza la fe y ahí comienza un proceso de crecimiento. Entonces la pregunta que viene, bueno, ya vimos que por medio de la gracia podemos conocer a Dios, tener su presencia, conocer su camino, ser salvos, obedecer sus mandamientos, y pudiéramos seguir esta mañana hablando de más funciones de la gracia. La pregunta que surge es, ¿qué es la gracia? La gracia de Dios, ¿qué es? Otra vez, aprovechando el mandamiento, el enemigo cambia las cosas. ¿Y cuál es la primera definición que yo oí de gracia? Es una licencia para pecar. Esa es la primera definición que yo escuché. Soy salvo, siempre salvo, no importa lo que haga. Dios ya hizo la obra, se acabó. Entonces es una licencia para pecar. La segunda definición de gracia que escuché fue la habilidad divina para obedecer. La primera, totalmente falsa. Esta es verdadera. ¿Sí? La habilidad divina para obedecer, pero a la luz de lo que hemos visto, solo está definiendo una función que por gracia yo puedo obedecer a la fe. Es la habilidad divina que tengo para obedecer a la fe. Pero la gracia me permite conocer a Dios, tener su presencia, conocer sus caminos, ser salvos. O sea, la gracia es tan grande que no hay manera de poderla definir con cosas. No es lo mismo que la fe. La fe es fácil, es la certeza de lo que esperamos después de haber oído. 3 elementos: oír, creer y esperar.
Entonces, no hay problema con la fe. Pero la gracia es tan grande, la gracia de Dios es una cosa tan maravillosa que no la podemos definir. ¿Cómo definimos tantas cosas? Como querer definir a Dios o a Jesús, ¿no? Es tan grande que no lo podemos definir. Entonces lo que podemos hacer es estudiar la gracia. Y en la medida que vayamos conociendo estas cosas, porque ahorita solo las están oyendo, no significa que con eso ya estuvo, ¿no? Recuerden, cuando solo oímos, solo aprendemos el 5, el 10%, y al día siguiente ya casi nada. Entonces la recomendación, vuelvo a insistir, es que después de oír, si Dios ha hablado un poco al corazón, vayamos a estudiarlo, a repasar e ir conociendo qué es la gracia. Cada vez que veamos la palabra gracia, pongamos atención qué es lo que está diciendo. Entonces, así vamos a tener una idea, pero no la podemos definir, ¿no? Durante varios años, el tema de la gracia ha sido una inquietud en mi vida, ¿no? Y comencé a pedirle al Señor, Señor, dame entendimiento de la gracia. Y pueden ver que el Señor ha contestado esa pregunta, esa petición. Pero ojo, yo solo estoy dando lineamientos generales. Necesitamos mucho más que lo que yo les estoy diciendo para poder decir que conocemos la gracia. Pero más recientemente me di cuenta que era una petición insuficiente. Hermanos, solo el conocimiento no nos sirve de nada. Entonces comenzamos a pedirle a Dios, Señor, yo quiero entender cuál es tu gracia, pero quiero vivirla, que sea real en mi vida, que sea real en la vida de mis hermanos. Eso es importante, hermano. Quisiera compartir pensamientos que Dios ha ido dando acerca de la gracia, ¿no? Vamos a 2 Timoteo 1 del 8 al 11. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esta es otra cosa, hermano. Si usted está padeciendo algún problema, es porque ha hallado gracia delante de Dios. Porque una de las cosas que hace, otra de las funciones que hace la gracia es meternos en problemas. La gracia es la presencia de Dios. ¿Qué pasaba con José, no? A José los hermanos lo odiaban, lo quisieron matar, lo metieron en un pozo. Siendo benevolentes, Dios, no lo matemos, vendámoslo como esclavo. Fue como esclavo, después lo metieron preso, y en todas esas cosas, y Jehová estaba con él. Y uno dice, si así la cosa, que mejor no esté conmigo, dice. Porque va de darle. Entonces, otra función de la gracia es que Dios nos va a dar fuerzas para superar las pruebas.
pero no las elimina. O sea, vamos a pasar por las pruebas. Entonces dice ahí, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no por nuestra propia justicia, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Cuándo se originó la gracia? La gracia de Dios fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de Adán, la gracia ya existía. Esta escritura, lo que acabamos de leer, esos 3 versículos, tiene muchos temas, pero ahorita solo fijémonos cuándo se originó la gracia. Dice que la gracia existía antes y fue hecha, dada a conocer por Cristo. ¿Hace 2000 años? No. Vamos a 1 de Pedro 1, del 10 al 13. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Pueden ver ahí la asociación de gracia y salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, pero también las glorias que vendrían después, ¿no? A estos se les reveló que no para sí mismos, qué increíble, cada vez que leo eso a mí me impacta. Ellos estudiaban las Escrituras sin tener concordancia, sin tener diccionario, sin tener, ellos, imagínense, esta gente se aprendía de memoria la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para beneficiarse ellos? No, estaban pensando en nosotros. Es increíble, hermano. A esto se les reveló que no, imagínense, ellos sabían que no era para ellos. Y sin embargo, lo hicieron. Sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, no nos emborrachemos con doctrinas, sed sobrios. Ceñir es amarrar, ceñir es amarrarse el cincho, poner algo ajustado al cuerpo. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por
completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado en sus vidas. O sea, si la gracia me enseña a conocer su camino, si por la gracia de Dios tengo su presencia, si por la gracia de Dios aprendo a conocerlo, aprendo a obedecer sus mandamientos, todo eso por la gracia de Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Que esa gracia se va a ver manifestada ante los demás, porque vamos a manifestar la naturaleza del Señor. Pero todo comienza con el estudio de la palabra. Ahí vamos a ir conociendo estas cosas, que es la gracia. ¿Cuáles son sus mandamientos? Yo antes decía, ¿cuáles son los mandamientos de Dios para mi vida? ¿No? Son los mandamientos de Dios para todos nosotros. Son los mismos. Yo no tengo mandamientos especiales. Llega un momento en que Dios me puede asignar un ministerio, pero yo debo saber lo mismo que todos. Entonces la gracia de Dios se va a manifestar. Vamos a manifestar su vida. ¿No creen que es precioso? Entonces a estudiar los mandamientos de Dios para cada uno de nosotros en este momento. Básicamente son dos. Lo que le dijo a Moisés: sube, que abandonemos el lugar donde estamos en términos espirituales, que vayamos a un lugar más alto. ¿Cómo vamos a saber para dar ese paso? Estudiando la Escritura. O sea, Dios no nos está pidiendo en este momento que resucitemos muertos, que sanemos enfermos. Lo que en este momento el mandamiento de Dios para nuestra vida es que conozcamos sus mandamientos, y después de conocerlos comencemos a ponerlos por obra. Esas otras cosas van a venir después. Y además del estudio, necesitamos la oración constante, y que alabemos, o sea, la alabanza, oración y estudio. Son las tres cosas que Dios demanda de nosotros ahora, con la idea de que la alabanza y la oración puedan ir creciendo, la esencia de la oración y de la alabanza puedan ir creciendo, o sea, que no hagamos lo mismo siempre, tengamos esa visión de ir siempre adelante, ¿no? Hay que, hermanos, otra medida que podemos tomar, es evidente, de saber si estamos creciendo en las cosas del Señor, es qué nos interesa más: nuestra vida secular, digamos, si le podemos llamar así, o nuestra vida espiritual. ¿Nos interesa más nuestro trabajo que la relación con Dios? ¿Cuánto le dedicamos a los dos, no? Entonces Dios no va a demandar de ninguno que deje lo secular así intempestivamente y se vuelque solo. No,
Empecemos por algo, un poquito, dediquémosle más tiempo al Señor. Hermanos, el fin está cerca. Y si no mejoramos nuestra resurrección, nos va a ir mal. Esa es la realidad. Que Dios les bendiga, hermano.